imperios invencibles, ejércitos colosales, tecnologías avanzadas para su época y una influencia global que parecía imposible de desafiar. Sin embargo, la historia también muestra que ninguna superpotencia es completamente invulnerable. Incluso los estados más poderosos pueden enfrentar derrotas cuando múltiples factores estratégicos, económicos, tecnológicos y sociales se combinan al mismo tiempo. En un escenario hipotético de conflicto global, Estados Unidos, pese a ser una de las mayores potencias militares de la historia moderna, podría encontrarse en una situación extremadamente compleja que eventualmente lo lleve a perder una guerra contra una coalición de adversarios. No se trataría de una derrota causada por una sola batalla o una sola decisión, sino de un proceso largo donde diferentes presiones comienzan a acumularse hasta debilitar su capacidad de sostener el conflicto. Uno de los primeros factores que podría influir sería la apertura de múltiples frentes de guerra simultáneamente. Estados Unidos posee una capacidad militar enorme, pero incluso ese poder tiene límites cuando debe dividirse en varios escenarios estratégicos al mismo tiempo. Si el país tuviera que responder a crisis militares en diferentes regiones del planeta, por ejemplo en Europa, el Pacífico y el Medio Oriente, la presión sobre su logística y su cadena de mando aumentaría significativamente. Las Fuerzas Armadas modernas dependen de una coordinación extremadamente compleja entre satélites, bases militares, flotas navales, transporte aéreo, inteligencia y abastecimiento constante de combustible, municiones y repuestos. Cuando esa maquinaria se estira demasiado, comienzan a aparecer vulnerabilidades que los adversarios podrían explotar. Otro elemento fundamental sería la guerra económica. En los conflictos modernos, el campo de batalla no se limita a soldados y armas. También incluye sistemas financieros, comercio internacional y control de recursos estratégicos. La economía estadounidense es una de las más grandes del mundo, pero también está profundamente conectada con la economía global. Si una coalición de países rivales decidiera coordinar sanciones inversas, restringir exportaciones de materias primas esenciales o reducir el uso del dólar en el comercio internacional durante un conflicto prolongado, la presión económica podría aumentar rápidamente. La inflación, el aumento de la deuda pública y la necesidad de financiar un esfuerzo militar gigantesco podrían generar tensiones internas que afecten la estabilidad política y social del país. Además, la producción industrial sería otro factor decisivo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró una victoria en gran parte gracias a su enorme capacidad industrial, capaz de producir barcos, aviones y vehículos militares en cantidades que ningún enemigo podía igualar. Sin embargo, el sistema industrial actual es mucho más globalizado. Muchos componentes críticos utilizados en tecnología avanzada como microchips, minerales raros o ciertos materiales especializados provienen de diferentes partes del mundo. Si esas cadenas de suministro fueran interrumpidas por bloqueos navales, conflictos regionales o sanciones comerciales cruzadas, la producción de armamento moderno podría verse ralentizada. Incluso el ejército más avanzado depende de una base industrial sólida que pueda sostener una guerra prolongada. La tecnología también jugaría un papel central en un escenario de derrota. Estados Unidos ha invertido enormes recursos en sistemas militares altamente sofisticados, pero la historia militar muestra que las tecnologías más avanzadas pueden volverse vulnerables cuando aparecen nuevas formas de combate. En el campo de batalla moderno, los drones baratos producidos en masa, las armas hipersónicas, los sistemas de guerra electrónica y los ataques cibernéticos podrían cambiar el equilibrio del poder militar. Un adversario que logre saturar defensas costosas mediante miles de drones relativamente baratos podría crear un desequilibrio económico significativo. Mientras un sistema defensivo avanzado puede costar millones de dólares, un dron ofensivo puede costar miles. Si ese tipo de estrategia se utiliza repetidamente, el costo de defenderse podría volverse insostenible a largo plazo. Otro frente crucial sería el espacio. Muchas de las capacidades militares modernas dependen de satélites que proporcionan navegación, GPS,
comunicaciones seguras, vigilancia estratégica y alerta temprana. Si una coalición de adversarios lograra desarrollar armas antisatélite efectivas y destruir parte de esa infraestructura orbital, Estados Unidos podría perder una de sus mayores ventajas: la superioridad informativa. Sin satélites confiables, la coordinación entre unidades militares en diferentes partes del mundo se volvería mucho más difícil, y muchas armas de precisión perderían parte de su efectividad. También existe el factor marítimo. Durante décadas, la Marina estadounidense ha dominado los océanos mediante poderosas flotas de portaaviones capaces de proyectar poder militar a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, el desarrollo de nuevas armas, antibuque de largo alcance, submarinos silenciosos, minas navales inteligentes y drones submarinos autónomos podría convertir ciertas zonas oceánicas en entornos extremadamente peligrosos para grandes flotas. Si los portaaviones, que representan el núcleo de la proyección de poder estadounidense, comenzaran a volverse vulnerables en determinadas regiones, la capacidad de controlar rutas marítimas estratégicas podría reducirse considerablemente. Otro elemento decisivo sería la guerra de información. En el mundo digital actual, la opinión pública puede ser influenciada a través de redes sociales, campañas de desinformación y operaciones psicológicas dirigidas a amplificar divisiones internas. Si los adversarios de Estados Unidos lograran explotar tensiones políticas, culturales o económicas dentro del país, podrían debilitar el apoyo interno al conflicto. La historia demuestra que el apoyo público es fundamental para sostener guerras prolongadas. Cuando la población comienza a cuestionar el costo humano y económico del conflicto, la presión política para buscar una salida aumenta significativamente. Además, los aliados desempeñan un papel crucial en la estrategia global estadounidense. Gran parte de la influencia internacional de Estados Unidos proviene de su red de alianzas militares y políticas. Bases militares compartidas, cooperación en inteligencia y acuerdos de defensa colectiva amplían enormemente su alcance estratégico. Sin embargo, en un escenario hipotético de conflicto global, algunos aliados podrían enfrentar presiones internas o amenazas directas que los lleven a adoptar una posición más neutral. Si varios aliados importantes decidieran no participar activamente en el conflicto, Estados Unidos podría encontrarse operando con menos apoyo logístico y menos legitimidad internacional. Otro factor sería la estrategia del enemigo. En lugar de enfrentarse directamente a las fuerzas estadounidenses en batallas convencionales donde la superioridad tecnológica de Estados Unidos podría ser decisiva, los adversarios podrían optar por estrategias asimétricas, diseñadas para desgastar lentamente al oponente. Esto podría incluir ataques sorpresa, guerrillas prolongadas, sabotaje de infraestructuras críticas y el uso masivo de armas relativamente baratas pero difíciles de interceptar. Las guerras de desgaste suelen favorecer a quienes pueden mantener la presión durante largos periodos de tiempo. Si el conflicto se prolongara durante años o incluso décadas, el costo acumulado podría comenzar a superar la capacidad política y económica de sostener la guerra. También existe el riesgo de errores estratégicos. Incluso las potencias más avanzadas pueden cometer errores de cálculo. Una decisión política equivocada, una mala evaluación de las capacidades del enemigo o una intervención militar que abra un frente inesperado podría cambiar el curso de un conflicto. La historia militar está llena de ejemplos donde ejércitos considerados superiores terminaron perdiendo guerras debido a decisiones estratégicas erróneas o a la subestimación del adversario. Finalmente, uno de los factores más importantes sería la capacidad de adaptación. Las guerras modernas evolucionan rápidamente. Nuevas tecnologías, nuevas tácticas y nuevas alianzas pueden aparecer en cuestión de meses. Si los adversarios de Estados Unidos lograran adaptarse más rápido al campo de batalla, compartir tecnología entre ellos y coordinar estrategias de manera eficiente, podrían reducir gradualmente la ventaja tecnológica estadounidense. Con el tiempo, la guerra podría transformarse en un conflicto de desgaste donde el factor decisivo no sea quien tiene las armas más avanzadas al inicio, sino quién puede mantener el esfuerzo militar durante más tiempo. En conjunto, todos estos factores
muestran que incluso una superpotencia militar enfrenta riesgos en un conflicto global prolongado. Una combinación de presión económica, interrupciones logísticas, guerra tecnológica, pérdida de aliados, desgaste interno y estrategias asimétricas del enemigo podría, en un escenario extremo, cambiar el equilibrio del poder. La historia demuestra que las guerras no siempre las gana el país con más armas o más dinero, sino aquel que logra mantener cohesión interna, adaptarse a los cambios del campo de batalla y sostener su esfuerzo durante el tiempo suficiente para resistir todas las presiones externas e internas que inevitablemente aparecen en los conflictos más grandes de la historia moderna.